A esta hora invitado a Julio Castro, médico infectólogo, para hablar de un tema, de una alerta que hizo la Organización Panamericana de la Salud. Emitió una alerta epidemiológica debido al aumento de casos de sarampión en varios países de la región de las Américas. Y esto, más allá de la alerta como tal, quise hablar con él, bueno, ¿cómo es posible que el sarampión, que es una enfermedad, entiendo, controlada desde hace muchísimos años, tenga este resurgimiento en algunos brotes, ¿no? ¿A qué se debe? Falta, digamos, de vigilancia epidemiológica, gente que forma parte de este movimiento antivacunas y que han creado un estigma con respecto a las vacunas y no se las ponen y entonces se desatan estos brotes, estos focos de sarampión y bueno, también el estatus de cómo está esto en el país, porque bueno, la alerta fue para algunos países de la región de las Américas, cómo está Venezuela con respecto a este tema. Julio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Shirley. Siempre es un placer venir contigo y con tus oyentes. Por favor. Bueno, yo siempre estoy a estas alertas epidemiológicas que después del COVID, pues parece que la gente no le presta mucha atención, pero cuando tú empiezas a ver una cantidad de casos de algo, de una enfermedad, pues que ya prácticamente estaba erradicada, tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué ocurren estos brotes? A qué lo debes? A qué lo atribuyes? Fíjate, la causa fundamental Mm. es una disminución de la cantidad de personas vacunadas. Y voy a explicar un poco por qué pasa con eso. El sarampión en inglés es measles, porque se llama rubela. Ujú. Tiene como unos nombres ahí que uno se confunde, pero en inglés es measles, sarampión en castellano. Ujú. Es la enfermedad actual más contagiosa que existe en la humanidad conocida. ¿Okay? ¿Cómo sabemos eso? Utilizamos una cosa que se llama el índice del R sub 0. El R sub 0 es un factor de transmisibilidad. Una persona infectada, ¿a cuántas personas infecta en una condición ¿A estable? cuántas? 15. 15, wow. COVID era 2.1, Ujú. 1.8. Cuando el R sub 0 en una situación como esta se mantiene por encima de 1, la epidemia está avanzando. Tienes que bajarla de 1 para que ella se apague. Entonces es epidemiología, pero un poco para que la gente entienda lo difícil que significa esto. Para controlar una enfermedad de esta transmisibilidad, tú tienes que tener vacunada más del 95% de la gente posible de infectarse. No, esos son cálculos matemáticos, no lo voy a explicar aquí, pero eso es para nosotros un conocimiento estándar. En lo que empiezan los movimientos antivacunas, el impacto que tuvo el COVID sobre la capacidad de la gente de vacunarse, etcétera, etcétera, empieza a bajar el porcentaje de vacunación. Bueno, se crean el nombre epidemiológico es un poco raro, se llaman bolsones. Esos son grupos de personas susceptibles que no se vacunaron. Para una idea, en Venezuela más o menos nacen 500.000 niños al año. Más o menos estable en los últimos años. Si tú no logras vacunar a 490.000 todos los años, van quedando unos niños que al año siguiente tienen 2 años. Entonces ahí va creando unos grupos de susceptibles que en lo que se introduce el virus por diferentes razones, una persona que vino de viaje, una persona que fue de viaje, se produce Ujú. este evento. Para que la gente tenga una idea de lo potente que es esto, en el año 2010, Venezuela estaba a punto de ser declarada país libre de sarampión. No erradicado, pero libre. Libre es que hay menos de tantos casos. Y me llaman en la clínica donde yo trabajo, otro médico a ver un paciente que parecía que tenía dengue y cuando lo voy a ver era un piloto de una línea aérea venezolana que había ido de vacaciones a Madrid y llegó con síntomas. Ese señor tenía sarampión. ¿Y nunca se vacunó? Creo que nunca se había vacunado. Él no Ujú. se ha vacunado. Esta es una persona de 40 años. Pero date una idea de la potencia de eso. Esa persona que pasó en el área de espera de la clínica, no sé, 2 horas y media, infectó más o menos a 20 personas en el ambiente del área de emergencia. Ese caso índice produjo 2.000 casos en Venezuela en ese año. Para que uno diga por qué esa persona tuvo contactos con otros en el avión, no sé qué, para que veas lo complicado que es esto. Claro, y estas personas que se contagiaron de sarampión no estaban vacunadas. Porque si tú Sí, estás vacunada, pues no tendrías por qué. la vacuna da una protección cercana al 90-93%, es Mm. decir, 100% de los que se vacunan están protegidos. No, la respuesta científica es no, pero Ujú. 90 y tanto por ciento es bastante. Ujú. Entonces, cuando empiezan a haber grupos antivacunas, esto, por ejemplo, en Estados Unidos, los grupos extremistas, por ejemplo, los Amish no se vacunan. En el estado de Nueva York hay gente que son grupos antivacunas, entonces no vacunan a los hijos. Eso va creando esos bolsones. En lo que se introduce el virus, empieza a haber brotes, ¿ok? Como el caso hace poco de, creo que Texas, ¿no? En Texas Bueno, hubo un no, brote ahorita importante en Estados en Estados Unidos hay Unidos. 9 estados con 3 brotes diferentes Mm. de sarampión. Ujú.
Entonces, a raíz de eso, ya estamos en la semana 10 epidemiológica del año. Ya a la semana 10 hay más casos que todo el 2024. Esto crece exponencialmente, no linealmente. Eso es un gran problema, ¿okay? Es un problema muy importante y es un problema que, bueno, de alguna manera alarma porque no es una enfermedad banal. En los niños menores de 5 años, esto tiene una mortalidad cercana al 15-20%. O sea, ya hubo un fallecido en Estados Unidos por sarampión. Entonces, digamos, además que puede producir otras secuelas de largo plazo, sobre todo neurológicas. Entonces, es algo que teniendo la capacidad de controlar, no lo vamos a controlar. Parece un poco Sí, raro. ahora ahí quiero centrarme. Hay un problema, un movimiento antivacunas que ha venido creciendo. No solamente, ojo, esto no es por el COVID, ya antes había un movimiento de vacunas, no digo sólido, pero sí en crecimiento, con unos argumentos, lo dirás tú, pero en lo que he leído y lo que he investigado, muy poco sólidos, que manifiestan no vacunar a los niños o vacunarse a lo largo de la vida por unas consecuencias que están relacionadas, por ejemplo, con el autismo. ¿Qué evidencia científica hay de eso? Absolutamente ninguna, Shirley. De hecho, el trabajo original que salió en una revista muy famosa publicada en Inglaterra de la relación de supuestamente la vacuna del sarampión con el autismo, donde había evidencia tal, después se demostró que era forjado. O sea, los datos eran mentira. Esa persona perdió la licencia, la revista tuvo que retirar el artículo, pero eso que fue el inicio de este tema, estamos hablando de los años 80, ha generado todo un ruido que a la postre es fake news, pues, o sea, creo que es un ejemplo súper notorio de lo que es fake news y el daño que eso le hace a la humanidad. No solamente eso, después han habido estudios científicos fuertes, importantes, donde no existe ninguna relación entre las vacunas. La gente dice, voy a poner un ejemplo, yo en estos días tuve una conversación con alguien sobre esto. Bueno, pero es que ahora hay mucho más autismo, 10 veces más autismo que hace 20 años. Claro, porque antes no se diagnosticaba, entre otras cosas. O sea, antes eran mis compañeros de colegio que tienen algo de espectro, bueno, era desordenado, era disperso, no se concentraba, X, le ponían cualquier nombre. Hoy en día, que hay mayor criterio diagnóstico, pues ya, entonces esa es una razón, la más importante por la cual hoy en día hay más. Si hay alguna condición de nuestra vida, ¿okay? De nuestra vida diaria, que pueda estar relacionada con hay que investigarla. Yo le dije a él mismo, mira, hace 30 años no había celulares. Y ahora sí celulares. Entonces, bajo la misma premisa, tú puedes decir que los celulares pueden estar condicionando el autismo, pero son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. En estadística y en epidemiología no puedes asociar dos fenómenos que te parezcan que aumentaron y que no hay relación causa-efecto de una cosa con la otra. Bueno, fíjate que me decías, bueno, este artículo que salió, que se retiró, que se demostró que no tenía base científica, la consecuencia es que hoy en día me dijiste, hay casi cuántos estados, 9 estados. 9 estados hasta ahora en Estados Fíjate, en Unidos. Estados Unidos la vacuna está disponible. Sí, yo no creo que ellos tengan problema con la No. vacuna. Es decir, que lo que ha pasado es porque ha sido voluntariamente gente que no se ha vacunado ni ha vacunado a sus hijos. Así es. Quizás el caso de Venezuela es un poco diferente. Ajá, En hablemos de Venezuela Venezuela. los movimientos antivacunas históricamente no han sido muy importantes. Creo que se ha exacerbado un poco post pandemia. En Venezuela tuvimos el último brote de sarampión en el 2015-2016. En ese año tuvimos sarampión y difteria. ¿Okay? Son enfermedades controladas por vacunas diferentes, pero este simbolismo es diferente. Es que tus programas de vacunación gruesos no están funcionando bien. ¿Okay? Cuando tienes estas dos cosas. Lo mismo pasó cuando te dije en el 2010 que vino el piloto ese que vino. Después hicimos secuenciación del virus. Y ese virus había estado circulando en Madrid. Él probablemente se montó en el metro en Madrid y había unas personas africanas porque el virus se detectó que había venido de África, a Madrid, etc. Entonces, en el caso venezolano, había dos brotes de enfermedades controladas por vacunas, difteria y sarampión, y eso para nosotros fue una preocupación muy importante, porque los datos de la Organización Panamericana de Salud de vacunación en Venezuela eran muy mediocres. Y a raíz de eso, USAID, que está de moda, puso un dinero importante para hacer una vacunación, un catch-up, es el nombre técnico, es decir, una vacunación fuera del programa amplio de inmunizaciones, sino tienes que tratar de llegar a esos 500,000 niños por cada grupo de edad para llegar a la cobertura. Y se llegó a una cobertura no ideal, pero sí mucho mejor de la que teníamos antes. Y eso hizo que la epidemia de sarampión bajara y la epidemia de difteria también. ¿Okay? Hoy en día no hay casos de sarampión en Venezuela. Gracias a Dios, Venezuela tuvo una certificación de la Organización Mundial de la Salud hace año y medio, porque había tenido un tiempo determinado sin caso de sarampión y los niveles de cobertura, en mi opinión, no son ideales, pero
estaban en los estándares mínimos, pero cuando tú lo comparas con otros países de América Latina, está muy bajo. O sea, como dije, la razón de eso no es que el doctor Castro es un necio que le gusta que todo el mundo esté vacunado, no. Hay una razón epidemiológica, matemática, para que tú tengas una vacunación por encima del 95%. Ahora, fíjate que otro de los argumentos es que luego del COVID han salido un montón de noticias o fake news con respecto al tema de los efectos posteriores de la vacuna del COVID. ¿Por qué te hago esta pregunta? Eso, de alguna manera, hay evidencia científica que las vacunas COVID tengan algún tipo de incidencia en infartos, accidentes cerebrovasculares, herpes zóster, por ejemplo, y todas las otras cosas que la gente le atribuye a que podría ser por esta vacuna que se aprobó de forma, entre comillas, rápida. Fíjate, voy a poner un contrafactual, como llaman ahora. El número de divorcios después de la pandemia aumentó. Entonces tú dices, bueno, la vacuna produce divorcio. Es un evento obvio ahí, una relación. Yo creo que fue el encerramiento Bueno, tanto tiempo, estar 24 horas con la misma pero, persona. son dos hechos tangibles. Aumentaron los divorcios y se vacunó 6.000, bueno, casi 5.000 millones de personas. Se colocaron alrededor de 12.000 millones de vacunas en año y medio. Eso es una barbaridad. No existe en la historia de la humanidad sanitaria mayor estudio que ese. una intervención en salud de esa magnitud. ¿Qué hubo efectos secundarios? Sí hubo efectos secundarios. Por ejemplo, el riesgo de trombosis asociada a un tipo de vacuna específico fue aumentado en relación. Pero cuando tú comparas el riesgo de trombosis de los pacientes que tenían COVID contra el riesgo de trombosis, el riesgo de trombosis de COVID era 10 veces mayor que el de la vacuna. Entonces tú dices, bueno, en momentos donde todo el mundo tenía COVID, donde la prevalencia de la vacunación de la enfermedad era muy importante, era mucho menos riesgoso vacunarse que no vacunarse, a pesar de que vacunarse podía tener un aumento del riesgo de trombosis. Fue una de las más notorias. ¿Okay? Pareciera haber algún efecto sobre, por ejemplo, sobre los ciclos menstruales, que los modificaba un poco, eso era transitorio. La verdad, fuera de eso, no ha habido otros grandes eventos. Hoy en día entendemos claramente que el virus produjo en nuestro sistema inmune unos efectos que todavía estamos entendiendo. El número de enfermedades reumáticas aumentó, ¿ok? De forma importante, y es porque el virus genera una respuesta inmune en nuestro cuerpo en diferentes partes que aumentó el riesgo de infarto todavía sigue estando un poco alto, el riesgo de enfermedad cerebrovascular sigue estando un poco alto, el riesgo de enfermedades reumáticas. Pero es interesante, es el virus, no la vacuna. Exactamente. Entonces, la vacuna fue un fenómeno puntual, pero cuando tú ves que el efecto, en el fenómeno puntual, cuando tú pones 10.000 millones de vacunas en año y dices, bueno, ¿será que esto está relacionado con la vacuna? Pero cuando tú ves que ya no habiendo la intensidad de colocación de vacunas, sigue habiendo el riesgo, ¿ok? Año a año el riesgo todavía no se ha equiparado con el riesgo que teníamos antes de la pandemia, y hay evidencia histopatológica de que es más el virus que la vacuna. Pero creo que esto puso una discusión de que, bueno, vacúname tantas veces, vuelve otra vez, pero creo que tenemos que insistir. Yo le digo a mis amigos, creo que si hoy en día yo mido de alguna manera la capacidad de la gente de irse a vacunar en relación a antes de la pandemia, echamos para atrás. Y eso es terrible. Sí. Eso tenemos que recuperarlo. Y no hay forma de recuperarlo sino con educación. Hacerle entender a la gente el beneficio. No hay estrategia en salud en la historia de la humanidad que haya salvado tantas personas como la vacuna. No existe. No existe. Y menos al costo que eso representa. Para darles una idea, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI, que le llamamos, todo el PAI completo puede costar $7. Todo el PAI completo. ¿Ok? Una vacuna nueva. En estos días estamos hablando de vacunas como varicela, herpes zóster, que casualmente en el Oscar uno de los actores famosos tenía varicela y no pudo ir. Él se hubiera prevenido eso, hubiera estado vacunado. En criollo, culebrilla. Exacto. Tenía una vacuna, esa está por encima de los $100. Entonces, para que tengan una idea, pero sí creo que tenemos que reforzar la idea. Nosotros tenemos esa obligación de reforzar la idea de la vacunación como una estrategia en salud que es súper costo efectiva y protege miles, millones de personas todavía hoy en día. Bueno, y también el tema de la vacuna de COVID, si usted tiene, digamos, alguna distancia, bueno, es otro, en algunos casos es otro mecanismo, la de sarampión y todo esto es otro tipo de vacuna, además ampliamente probada desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces... Sí, probablemente fue una de las primeras vacunas probadas porque tanto viruela como sarampión eran enfermedades que llegaban a una entorno y arrasaban, todo el mundo se enfermaba y ahí quedaban niños con secuelas, se moría la gente. En el caso de viruela, que es la única enfermedad que hemos logrado erradicar,
Eh, hay otras enfermedades que no sabemos si la vamos a poder erradicar, pero en todo caso, como pasa con sarampión, controlarla es un mandato. Es decir, tenemos que tener, entonces si tú tienes 95%, 98% de la población vacunada, bueno, hay uno que otro, 2 casitos, ya se acabó y fin de la historia, pero esto que sigue y sigue y sigue, ya empezamos a preocuparnos Sí, un todos. problema de salud pública. Te agradezco mucho, Julio Castro, médico infectólogo, @Julio Castro M, si quieren seguirlo por allí. ¿Sigues todavía con el programa Sí, aquí? sí, sí, los podcasts, Claro. claro, claro, ahí ¿De qué vas a seguimos. hablar? ¿De qué vas a hablar pronto? Esta semana pasada hablamos de cómo prevenir infecciones operatorias. Ujú, Cuando ves un paciente que se operó una cadera, se operó una rodilla y se le infecta, es una tragedia para las personas, ujú, sobre todo personas mayores. ujú. Entonces ahí le doy consejos de qué hacer en tu casa, no, que no es usar antibióticos, sino qué cosas debes hacer en tu casa antes de la operación, cómo es tu protocolo para que evites las infecciones ¿Cuándo vas a operatorias. hablar del NAT? ¿Estás investigando? Estamos investigando. Ajá, ese Ahí es un queda un tema. Ahí está. poquito, queda Mira un que me poquito. puedes contratar de productora, yo te pongo el tema que es. Te agradezco mucho, Julio. 8:48, vamos con nuestra recomendación musical del día.